de escuchar a El Rian, tenemos con nosotros a Pablo Gil, estratega jefe de XTB, para comentar todo esto. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, Pablo, quería comentarte lo primero que se está diciendo en este debate del Fondo Monetario Internacional. Dice, de hecho, Gita Gopinath, del IMF, que la inflación sigue siendo un problema, a pesar de que la general esté cediendo, que la subyacente sigue siendo un problema más grave del que pensamos y que la subida y que la bajada de la inflación nunca se ha dado sin que el mercado laboral se deteriore antes. ¿Vamos a ver, por tanto, un deterioro del mercado laboral? Bueno, se supone que si miras un poco por debajo de la superficie, la realidad es que las buenas cifras de desempleo que ahora mismo tenemos responden más a la contratación pública que a la privada. De hecho, los non-farm payrolls privados en Estados Unidos se han desplomado, lo cual quiere decir que a nivel de empresas no se está contratando gente, se está contratando cada vez menos gente. Por tanto, sí, yo creo que hay muchas veces lo que nos ocurre es que nos quedamos con el dato de la superficie y no indagamos, ¿no?, realmente en qué lo compone. Y a veces está ahí la clave, ¿no? Igual que cuando hablamos de la vivienda, qué datos tenemos que mirar. En el caso del ejemplo de empleo, la temporalidad en el empleo suele ser un leading en lugar de un efecto tardío. Y de nuevo aquí la contratación temporal se está hundiendo, con lo cual sí, creo que veremos ese deterioro en el mercado laboral. Lo que pasa es que estamos en cotas tan bajas en términos de tasas de desempleo que no debiera ser un problema muy serio, pero la inflación es otro contar, ¿no? La inflación más sticky o estructural está claro que no es tan fácil de rebatir, sigue estando altísima, y la inflación que tantas alegrías nos ha traído con la caída a nivel interanual, que es la general, habrá que ver ahora el efecto que tiene este repunte fuerte del petróleo de las últimas 2 semanas para ver cómo evoluciona durante los próximos meses. Pablo, que lo recalques, que muchas veces tenemos que indagar en los datos, que siempre el primer vistazo puede dar una opinión, pero luego si indagamos y vemos por debajo, hay otros mensajes también ocultos que a lo mejor no salen a la superficie. Vamos un segundo a escuchar a Mohamed El Rian, que está hablando ahora mismo en ese Fondo Monetario Internacional. Enseguida te pregunto, Pablo, por lo que diga, y comentamos también ventas retail. So I think the next challenge, as much as we talk about is there a recession, is there not a recession, which of course is very important, but the real challenge for policymaker is going to come from how does the financial system that was conditioned to live with ultra low interest rates and abundant liquidity, how does it adjust to a world of what I think, because I agree with Gita, inflation will be sticky, what will be a world of higher rates for longer. I want to stop here, and it's such an informed audience here, and indeed worldwide, that I want to stop, but there's a point... Bueno, pues Mohamed El Rian hace una pregunta muy interesante que dice cómo el mercado se va a ajustar a un nuevo escenario, ¿no?, a un nuevo paradigma, que es un entorno de inflación mucho más alto, que no va a ser como en la última década, que vamos a tener que convivir con una inflación más elevada por temas estructurales. Pablo, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Crees que va a ser la tendencia de cara a los próximos años? Sí, yo soy de la opinión de que el paradigma económico que hemos disfrutado durante casi 2 décadas se ha acabado, y sobre todo desde hace década y media, ¿no? Hemos creído por un instante que podíamos imprimir tanto dinero de nuevo como quisiésemos y llevar a cabo políticas monetarias expansivas sin que eso se trasladase a presiones inflacionistas, ¿no?, hasta que nos ha explotado en la cara. Y ahora que nos ha explotado en la cara, descubrimos que hay una parte de la inflación, que es la que estaban comentando, que llaman más sticky, ¿no?, más pegajosa, más estructural, que no es tan fácil de revertir, ¿no? Y si tú crees que el mundo está menos globalizado de lo que estaba antes, que es una realidad también, ese factor deflacionista que tenía la globalización ya no lo vas a tener. Entonces te puedes encontrar con que no se mantengan estos niveles de inflación de manera, digamos, perpetua en los próximos 10 años, pero que tampoco consigas revertir la inflación por debajo del 2% fácilmente. Y la gran pregunta que le hacen es cómo convive un mercado financiero y cómo convive un sistema bancario en un entorno donde a lo mejor los tipos de interés de forma habitual se mueven entre el 2 y el 4%, ¿no?, en lugar de estar al 0% cuando tenemos unos niveles de endeudamiento brutales. Y yo creo que eso plantea como mínimo algo que todo el mundo debería estar asumiendo, y es que no se trata de cuándo vamos a volver a lo de antes, sino no vamos a volver a lo de antes, cómo vivimos o qué opciones nos da el mundo financiero en un entorno que ya ha cambiado
y que no volveremos a ver tipos al 0%, salvo que haya una hecatombe, ¿no? Esa sería tal vez la pregunta que hay que hacerse, porque la gente está esperando que las cosas vuelvan a como eran, y yo creo que eso no va a pasar ya. Interesante esto que comentas, Pablo, ¿no? A la mínima, de hecho, que la Reserva Federal subió un poco su balance, ¿no? Cuando dio esas líneas de financiación, esa ventana de descuento, ya todos como locos, vuelta a los excesos monetarios, se pensaba, vuelta a los 2020, ¿no? Y a la última década. Claro está que ahora los bancos centrales están mucho más limitados, ya no tienen un airbag detrás y cada vez pueden jugar menos a ese juego que bien nos dices. Quería comentar contigo también, Pablo, esas ventas minoristas que han salido en Estados Unidos han sorprendido bastante a la baja, menos 1%. Ya empezamos a notar debilidad en el consumo, que poco a poco se traslade esto en la tan esperada recesión que poco a poco se está aplazando. De hecho, Jamie Dimon de JP Morgan ha dicho hoy que sigue esperando la recesión, lo que pasa que se aplaza seguramente un poco más tarde, para final de 2023. Sí, yo hasta algunos miembros de la Fed en el Facebook y en las actas han mencionado ese riesgo, ¿no? Esperan que sea suave, pero ya hablan sin tapujos algunos de ellos de que va a haber recesión, ¿no? Y desde luego sería un fracaso absoluto. El termómetro de la curva de tipos invertida sería la primera vez en la historia que tan invertida como ha estado luego no generase una recesión, ¿no? Yo creo que va a haber una recesión y me supongo que cuanto más tarde en llegar, más severa va a ser, por la sencilla razón de que va a acrecentar la restricción monetaria por parte de bancos centrales. Hemos acelerado tanto los ciclos que no somos muy conscientes, o sea, tardamos mucho en ver el cambio y cuando se produce el cambio suele ser bastante agresivo. Por tanto, en mi opinión, evitar la recesión va a ser muy difícil. Ese dato de consumo que me comentas del menos 1% creo que es un dato malo. Sorprende lo bien que aguanta el consumidor, cómo es capaz de acudir, por ejemplo, a la concesión de préstamos vía tarjeta de crédito, que no es un préstamo en sí, pero en el fondo te están financiando tus compras y que tiene un coste del 20%, es alucinante, ¿no? Y ahí está mucho consumidor estadounidense que es capaz de pasar de tasas de ahorro positivas a estar con tasas de ahorro negativas y financiar esa tasa de ahorro negativa con tarjetas de crédito que te cobran un 20%, ¿no? Y seguir consumiendo. Bueno, yo creo que eso tarde o temprano va a terminar. Tal vez estamos viendo ya los primeros indicios. Y luego tenemos otro factor que se ha publicado hoy, ¿no? Que son las expectativas de inflación a un año que han pegado un salto de un 1%, del 3,6 al 4,6. Algo que sin duda a Jerome Powell no le va a gustar, ¿no? Porque menciona muchas veces la preocupación porque se anclen las expectativas de inflación en cotas altas y que cambie la forma en la que consumimos y en la que invertimos. Interesante esto, sobre todo un reto para la próxima reunión de la FED, donde ya tras el último dato de CPI y PPI los inversores pensaban, bueno, pues con alta probabilidad a lo mejor vemos incluso una pausa o última subida. Ahora la FED ve unas expectativas de inflación otra vez repuntar. Veremos también cuando se les acabe el efecto base de su lado, ¿no? Cuando ese efecto base empiece a remitir y mientras tanto pues el consumidor tirando de crédito hasta donde puede. Pablo Gil, estratega jefe de XTB, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, es un orgullo tenerte aquí. Muchas gracias, que tengáis buen fin de semana.